Los 6 pilares de la autoestima de Nathaniel Branden por Bioarchivador. Hubieron otros 4 intentos de leerme el libro que resultaron un fracaso. Sin embargo, el propio libro me dio la clave para terminarlo de una vez por todas. Y antes de empezar, quiero cambiar la palabra resumen por valoración personal, ya que no estoy aquí para leer la primera frase bonita que me encuentre en el libro. Tendemos a sentirnos más cómodos, más como en casa, con personas cuyo nivel de autoestima se parece al nuestro. Y no, no es un resumen que os evitará leer el libro por vuestra cuenta. Si queréis aprovecharlo en su totalidad, tenéis que comprarlo o en su defecto ir a la biblioteca más cercana donde lo podréis adquirir gratis. Valoración personal es la manera que yo tengo de poner a prueba el libro, y no solo con una lectura personal, sino realizando los ejercicios que plantea el libro semana a semana. Además, respondiendo a preguntas básicas como ¿realmente es útil lo que estoy leyendo? ¿O se puede aplicar a diario en mi vida personal? ¿O estoy perdiendo el tiempo leyendo esto? Seamos sinceros, todos podemos ver un vídeo motivacional en internet y a los 5 minutos perder la motivación de ese vídeo. O podemos hablar de nuestros sueños constantemente y sin embargo no mover un solo dedo por ellos. O por una parte podemos decir muchísimas cosas malas de nosotros mismos, pero a la vez poquísimas cosas malas de nosotros mismos. El mayor obstáculo en una relación romántica es el miedo a no sentirse merecedor del amor y el pensar que estamos destinados a sufrir. Vamos a dividir el libro en 2 partes, la parte teórica y la parte práctica. En la parte teórica, el autor tiene la peculiar singularidad de que cuando nos introduce un concepto nuevo sobre la autoestima, hace una explicación en un texto y luego la idea principal de esa explicación del texto la subraya en negrita. Y luego dentro del propio texto añade ejemplos personales de su consulta, y esos ejemplos personales de su consulta nos servirá para ponerlos en contraposición con nuestra vida o contra algún otro ejemplo personal. Os lo explicaré mejor. Entonces, para poner un ejemplo, vamos a hablar del orgullo. Y el autor empieza diciendo, quiero decir unas cuantas palabras acerca del orgullo, para distinguirlo de la autoestima. El orgullo es un tipo singular de placer. El orgullo es la recompensa emocional del logro. No es un vicio que debamos vencer, sino un valor que debamos alcanzar. Aquí, como podemos ver, la idea principal del libro la subraya en negritas, para luego explicarnos por qué considera él que esto es así. Entonces sigue con la lectura. Si la autoestima atañe a la experiencia de una competencia y valor fundamentales, el orgullo atañe al placer obtenido de forma explícita y consciente como resultado de nuestras acciones y nuestros logros. La autoestima contempla lo que necesita hacerse y dice, puedo hacerlo. El orgullo contempla lo que se ha conseguido y dice, lo hice. Y ya para terminar la explicación de por qué el orgullo para él es así, nos pone un ejemplo personal de la consulta que él realiza a un empresario. Entonces comienza y dice, el jefe de una empresa de tamaño medio vino a verme, porque, según decía, aunque había conseguido un gran éxito con sus negocios, estaba deprimido e infeliz, y no podía comprender por qué. Nos dimos cuenta de que lo que él había querido ser siempre era un investigador científico, pero que había abandonado tal deseo por deferencia a sus padres, que empujaron que él se dedicara a los negocios. Entonces, una vez explicado el concepto de lo que para él viene siendo el orgullo, empieza con un ejemplo personal de su consulta. Y dentro de este ejemplo personal se nos hace ver por qué una persona no es capaz de disfrutar de sus logros o por qué una persona se ve reprimida al sentirse orgullosa, o si las metas que él había tomado realmente eran suyas o se las eligieron otras personas. En este caso eran sus padres. Entonces lo interesante del libro, que es cuando termina un ejemplo que él pone de su consulta, es que lo podéis relacionar con un aspecto de vuestra vida, o si no es con vuestras vidas, con algún aspecto de alguien conocido, de algún familiar, para así más o menos entender por qué el orgullo trabaja de esa forma o de la otra. Entonces, ya para concluir, el autor nos dice, es importante que entendamos este punto. Porque a veces oímos que la gente dice, he conseguido tanto, ¿por qué no me siento orgulloso de mí mismo? Aunque hay varias razones por las que alguien sea incapaz de disfrutar de sus logros. Sería útil preguntar, ¿quién eligió sus metas? ¿Usted o la voz de alguien importante dentro de usted? Ni el orgullo ni la autoestima pueden sostenerse por seguir unos valores de segunda mano que no reflejan quiénes somos realmente. La forma que tiene de explicar el libro siempre es la misma. Quiero decir, introduce el concepto del orgullo, subraya la idea principal en negrita,
lo cual ayuda a remarcar más la idea del texto, hace la explicación del texto y por último pone el ejemplo personal, que es lo más interesante, ya que se puede sacar muchas más preguntas, no simplemente leerlo, sino relacionarlo con algo dentro de ti o con algo fuera de ti, y que al final tiene una conclusión. No sé si cambiamos, vamos a seguir cambiando de página, más o menos es lo mismo, tenemos explicación, la idea principal subrayada en negritas y un ejemplo personal. Esta forma de explicar del propio autor hace que la lectura del libro sea mucho más fácil de sobrellevar y el nivel de comprensión que se necesite para entender este libro no sea muy elevado, ya que no es un libro que contenga palabras psicológicas difíciles o lo que muchos de nosotros necesitamos, aunque pueda sonar paradójico, es el coraje para tolerar la felicidad sin sabotearnos a nosotros mismos. Otra gran aportación del libro es cuando hace su propia definición sobre autoestima, ya que no nos dice que sea una definición que no podamos cambiar. Es más, nos invita a que cambiemos la definición de autoestima, ya que puede estar sujeta a cambios. Esto para mí es una especie de juego contra el autor y tú mismo al tener la consideración de cambiar su definición. La parte práctica es lo que hace que este libro sea más completo. A mí, personalmente, no me gustan los libros que tienen una historia que intenta enseñar algo, ya que a lo largo de la semana se va perdiendo información de esto, a no ser que vuelvas a releer el libro. Sin embargo, cuando haces un libro y tienes unos ejercicios diarios, estos ejercicios ayudan a refrescar la información del propio libro. Y no solo eso, lo más importante, ayudan a interiorizar el conocimiento. El autor nos ofrece ejercicios de autocompletar frases, que se basan en el principio de que todos tenemos más conocimiento del que sabemos y más habilidades de las que queremos mostrar. Aquí encontramos otra parte importante, ya que los ejercicios te ayudan a encontrar tus propias respuestas. Tú decides la cantidad de tiempo que le vas a dedicar, ya sea durante una semana o durante medio año. Y sí, suena alarmante, pero es un ejercicio que no te tomará más de 10 minutos. Y si quieres ver el progreso real semana tras semana, te dejo aquí una tarjetita donde podrás comprobarlo. Os leeré el índice para que os hagáis una idea de lo que vais a encontrar cuando leáis este libro. Y sobre todo, pues, para ver los 6 pilares de la autoestima, que es para lo que habéis entrado en este vídeo. Además, como no puedo entrar en profundidad en los 6 pilares, os dejaré una pequeña reflexión de todos los apartados que vaya encontrando del libro. Sería difícil citar un ejemplo más claro de una pobre autoestima que la necesidad de considerar inferior a algún otro colectivo. Primera parte, la autoestima. Principios básicos. La autoestima, el sistema inmunitario de la conciencia, el significado de la autoestima, la faz de la autoestima, la ilusión de la autoestima. De esta primera parte me quedo como aprendizaje de que la autoestima siempre está en funcionamiento y que no podemos eliminarla o suprimirla aunque queramos. Por otra parte, si nos falta la autoestima no necesariamente significa que vayamos a morir, pero si nos falta en grandes dosis, esto podría generar problemas muy grandes. Además, por otro lado, también hay la especie de que la autoestima puede ser como una ilusión. Un ejemplo, no solo está la persona que aparentemente parece que le falta autoestima, una persona que digamos que no se respeta o no se quiere a sí misma, sino que por otro lado también está la persona que disfruta diciendo que tiene mucha autoestima o que disfruta sintiéndose superior a los demás o que disfruta siendo el centro de atención, una persona por así decirlo narcisista. Esto también es una ilusión de que se puede tener demasiada autoestima, que no es posible, igual que no se puede tener demasiada salud física. Y entonces se llega al punto en que tener mucha autoestima no significa que tu opinión sea la única que sea válida o que tu sello personal debería estar en todo o que debería ser el centro de atención sí o sí. Es, digamos, lo contrario a la persona tímida que no se respeta a sí mismo. Está en el otro extremo la persona que siempre quiere destacar, que siempre es fanfarrona y que se confunde con ser demasiado jactancioso, que eso también refleja una clara falta de autoestima. Segunda parte, fuentes interiores de la autoestima. El enfoque centrado en la acción, la práctica de vivir conscientemente, la práctica de la aceptación de sí mismo, la práctica de la responsabilidad de sí mismo, la práctica de la autoafirmación, la práctica de vivir con propósito, la práctica de la integridad personal, la filosofía de la autoestima.
Finalmente, parece que llegamos a la parte importante del libro, que son los 6 pilares de la autoestima. Sin embargo, dentro del índice, y lo cual ya lo he leído, el autor esconde un séptimo pilar, que es la conclusión. Y si queréis saber cuál es este séptimo pilar, os invito a que veáis la descripción del vídeo, ya que no puedo hablar de los 6 pilares de los 6 pilares en su totalidad, ya que el vídeo sería muy largo y muy... La autoestima no es el sustituto del techo sobre nuestra cabeza o de la comida en nuestro estómago, pero aumenta la probabilidad de encontrar la manera de satisfacer tales necesidades. Lo que sí saco como aprendizaje positivo es la fuerza o el valor que tiene el ejercicio de autocompletar frases. El ejercicio de autocompletar frases, como os he dicho antes, se basa en el principio de que todos tenemos más conocimiento del que sabemos y más habilidades de las que mostramos. Igualmente se aplica con todos. Todos tenemos las soluciones a nuestros problemas, los cuales queremos afrontar. Entonces, en el momento que tú haces una frase, tú digamos que marcas un problema específico. Pongamos un ejemplo personal. Imaginemos que yo siempre respondo de forma negativa, que siempre respondo enfadado y que no tiendo a medir las palabras. Entonces, cuando yo hago un ejercicio de autocompletar frases por ejemplo, si hoy pusieran más atención a mi forma de contestar, entonces tú automáticamente vas a escribir 6 resultados posibles, sin pensarlos. Tienes que hacer de 6 a 10 resultados, no tienes que pensar en los resultados, simplemente los escribes y punto. Da igual si tienen sentido o si no tienen sentido. Pero eso es una forma como de tú mismo enfocar tu propio plan de acción. A ver cómo lo traduzco más fácil. Como tú mismo tienes la respuesta a cómo no deberías actuar, en el momento de que tú vas a realizar la acción, por ejemplo, en el momento que yo voy a responder de forma enfadada, enseguida digamos que aparecerías como tú mismo diciendo, habíamos dicho que esto no iba a ser así. Entonces te calmas y piensas la respuesta. Muy difícil de explicar, sí, pero para que se entienda un poco más fácil, si ponemos el ejemplo de, ¿habéis visto la típica película en la que está el personaje principal y le aparece aquí un angelito y al otro costado el diablo? Entonces el angelito le dice todo lo bueno que tiene que hacer y el diablo pues todo lo malo que tiene que hacer. Si tú antes, previamente, has hecho un ejercicio de trabajar frases y de, digamos, establecer objetivos, el angelito se va haciendo como más grande. Y entonces cada vez vas teniendo más respuestas a todas las acciones que vayas a realizar, pero... La tercera parte, las influencias exteriores, uno mismo y los demás, el fomento de la autoestima del niño, la autoestima en las escuelas. La autoestima y el trabajo, la autoestima y la psicoterapia, la autoestima y la cultura. Conclusión, el séptimo pilar de la autoestima. Apéndice A. Crítica de otras definiciones de autoestima. Apéndice B. Un ejercicio a base de completar frases para fomentar la autoestima. Apéndice C. Recomendaciones para seguir estudiando. Agradecimientos y el índice analítico. Y más adelante, pues en la tercera parte, ya vemos que la autoestima se aplica a más ámbitos, no solo a un ámbito personal, sino que la autoestima también está aplicada al trabajo, a las escuelas y a la cultura. Y dentro de la cultura, pues la parte divertida está en ver las diferencias de autoestima entre la cultura de un país como Estados Unidos y un país como Japón. Valoración general del libro. 8 de 10. Es un libro muy completo, tanto en el ámbito teórico como en el ámbito práctico. Tiene mucho material para trabajar y mucha información relacionada al ámbito de la vida. Es útil, sí. No se pierde el tiempo en ningún momento. Sin embargo, no está en las escalas de los libros más completos de psicología que haya leído. Si queréis saber sobre más valoraciones personales del libro, no olvidéis pasaros por aquí y visitar un poco más. Nos vemos en la próxima valoración personal.